Pero la Biblia sí dice para qué uno fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que si nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo en nuestra vida, la primera manifestación de una persona llena del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Es más, no podría ser ni la segunda, ni la tercera, no hay como decirle. El don de lenguas es el don de Dios y Él lo da cuando Él quiere, a quien Él quiere, donde Él quiere. Punto. Usted puede ir para su casa, está lavando y ahí empieza a hablar en lenguas. Usted y Dios. De hecho, el don de lenguas espiritual, que es el don que Dios le da a uno, dice es para que el hombre se edifique. Es para él. Y es para que pueda tener una relación con Dios. A veces hacemos espectáculos de iglesias enteras hablando en lenguas y dice Pablo, yo no quiero eso. No quiero 1000 personas hablando lenguas extrañas que nadie entiende. Mejor uno que profetice. Y no 1000 hablando lenguas que nadie entiende. Por allá chábara, 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 el otro pipiri, 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 y el otro pipiri, pipiri, pipiri. Y dices, ¿qué es eso? Es un desastre. Pero bueno, yo creo en el don de lenguas. Yo creo en recibir el don de lenguas. Pero creo que el Espíritu Santo no es solamente para anhelar hablar en lenguas, anhelar hacer milagros, anhelar andar viendo demonios. Es que somos también buenísimos para andar viéndole los demonios a los demás. Eso es el don de ver los demonios de los demás. Pero el mensaje es claro: ¿por qué te andas fijando en la paja que tiene el otro y no te fijas en la viga que está dentro de tu ojo? No, Dios me dio discernimiento de espíritu. Bueno, entonces, ¿qué trato de decirles con esto, hermanos? Que lo más importante que nosotros debemos entender es que se nos dio el Espíritu para nosotros cumplir esa tarea y esa asignatura que se nos ha dado de evangelizar y de predicar el Evangelio. Ayer estábamos viendo cómo se desató la guerra en Israel. Ya es guerra, declarado guerra. Las palabras del presidente de Israel, ¿cómo se llama? El primer ministro Netanyahu. Y dice él, esto es guerra. Ellos comenzaron y van a pagar la cara. Vamos con todo y vamos a ganar. Es la certeza. Luego presentan al jefe al general o al encargado del ejército y dice, jamás, hablando del grupo terrorista que ataca, dice, abrieron las puertas al infierno. Así fue las palabras que y guerra comenzó. Pero en aquellos tiempos se oirá de guerras y rumores de guerras. Y ahora todo mundo, ¿qué empezó todo mundo ahora? A orar por Israel. ¿Sí o no? ¿Cuántos están orando por Israel? ¿Alguien sabe dónde dice la Biblia que hay que orar por Israel? Salmo 122. 122, ¿qué? Bueno, él sabe porque es israelí. Pero aquí todo el mundo dice, oren por Israel. ¿Dónde dice eso? Pero no dicen que oren por Israel. Oren por la paz. Y aquí hemos aprendido algo. ¿La paz es algo o es alguien? Alguien. ¿Quién es la paz? Seguir la paz, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo soy el príncipe de paz, el shalom, el reposo. Yo soy la paz que el mundo necesita. Yo vine a que tuvieran paz. ¿Quién es la paz? Entonces oren para que Israel tenga. Cambia la historia, ¿verdad? Todo el mundo, oren para que no haya guerra. No, dice Dios, pero
¿Cómo que oren para que no haya guerra? Oren para que tengan la paz. Y yo soy la paz. Le mando guerra para que entiendan que ellos tampoco pueden sin mí. No es que soy antisemita, ¿verdad? Entonces, no. Amo Israel. El cristianismo vino por los judíos. Somos salvos gracias a esa gran nación. Pero esa nación también necesita ser evangelizada. Esa nación también necesita volver su corazón a Cristo. Y nosotros los cristianos somos los que debemos estar orando para que conozcan a Cristo. ¿Y sabe cuándo es que la iglesia o cuándo cualquier nación se vuelve a Cristo? Cuando están en persecución. Entre más los perseguían, más crecía. Y a veces nosotros no tenemos que esperar a que nos pase eso. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para cumplir ese llamado que se nos ha dado. Diga conmigo, a mí se me impuso una tarea. A mí se me impuso una tarea. Se me delegó un talento, se me dio un don, el ministerio de la evangelización. ¿Cuántos quieren ministerio? ¿Cuántos quieren ministerio? Ahí está. Todos tienen ministerios, todos. ¿Cuál es el ministerio que Dios le dio a cada uno de nosotros? El ministerio de reconciliar el mundo con Cristo. Porque Cristo reconcilió el mundo con Dios. Así como Dios, como Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios, es necesario que los hombres reconcilien el mundo con Cristo. Nosotros tenemos que llevar a los hombres ¿a dónde? A Cristo. ¿Y quién es el que lleva al hombre a Dios? Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Usted no puede llevar a nadie a Dios. El único que lleva a la gente a Dios se llama Cristo. Pero es una tarea que tenemos. ¿Y cuántos estamos desatendiendo esa tarea? ¿Cuántos? Hace unos días nos escribió un maestro y decía, ya vienen las calificaciones finales y su hijo no presentó una tarea y si no la presenta se queda por una tarea. El mismo apóstol Pablo decía, yo mismo siendo heraldo puede ser que me quede, así que también yo tengo que cumplir bien la tarea que se me ha encomendado. Entonces nosotros tenemos que tener claro, ¿tenemos o no tenemos una tarea? ¿Cuál es la tarea? Evangelizar. Por eso la iglesia se reunía cada primer domingo o cada primer día de semana para algo que se llama celebrar. Así le llamaban, la fiesta de celebración. ¿Y qué celebraban? Celebraban que cada día se unían a la iglesia más y más personas, cada día. Pero ¿quién las traía? La Biblia dice que el Señor unía a la iglesia los que habían de ser salvos, pero esa frase, el Señor unía a las personas que van a ser salvos, la gente cree que es que Dios las va a traer solas. Y que nadie tiene que ser aquí. Vean qué incongruente. Un montón de pasajes, Mateo 28, Marcos 16, Corintios, Apocalipsis, donde dice que hay que ir a predicar. Judas, convenzan. Lucas 14, vayan y convénzanlos, oblíguenlos a entrar. Así dice Lucas 14. Fuércenlos a entrar, oblíguenlos. Se van a morir, oblíguenlos a entrar, preséntenles el evangelio. Judas dice, vayan, convénzanlos, arrebátenlos de las mismas llamas del infierno, hagan lo que salgan de ahí, que limpien sus ropas. Convénzanlos, vayan, insistan. Y la Biblia por ahí dice, el libro de Hechos dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la gente dice, ve que no soy yo, que el que trae a la iglesia es Dios. Yo no tengo que hacer nada. Ah, qué fresco. Y entonces, ¿para qué Dios? Uno contra 30 versículos. 30 dicen que hay que evangelizar y uno dice que es Dios. Pero es que entendemos lo que nos conviene. Cuando en ese pasaje dice Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos, es que Dios por medio de nosotros va a manifestarse a otras vidas. ¿Cómo llegó el evangelio a los gentiles? ¿Cómo llegó? Por medio de un muchacho llamado, o un centurión llamado
Cornelio. Pero ¿cómo llegó el evangelio a la casa de Cornelio? ¿Cómo? Por medio de solo. Pedro tenía que hablar, dijo, ve y trae a un hombre llamado Cefas, que es conocido. Ese hombre te dirá palabras que tú no sabes. ¿Qué dijo? Ese hombre te dirá palabras. Él te explicará, Él te evangelizará, Él te mostrará la salvación, Él te dirá que es el evangelio, Él te dará la buena noticia. Es ese hombre, tú no sabes. Ahora, ¿quién era Cornelio? Cornelio era hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, él y toda su casa. Daba muchas limosnas, ayunaba, oraba, ¿cuándo? Siempre. Pero aunque tenía todas esas cualidades, Cornelio no conocía la salvación. Pero tuvo que llegar un hombre llamado Pedro hasta su casa, y ese hombre, ¿qué hizo? Dice, abrió su boca y compartió palabras, las cuales ellos entendieron. Inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio, y todos se salvaron y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran esos todos? Dice, Cornelio, su familia y toda su casa y sus amigos más cercanos. Cornelio había hecho una labor evangelística, había cumplido la tarea, y gracias a que Cornelio cumplió la tarea, hoy usted y yo somos salvos. Hoy usted y yo, el evangelio llegó a nosotros los gentiles por medio de Cornelio. La primer predicación a los gentiles fue ahí, y entendió Pedro y dijo, claro, yo creí que el Espíritu Santo era solo para nosotros los judíos, pero ahora entiendo en aquella visión que Dios me dijo, lo que Dios santificó, no lo llames inmundo. Y el evangelio llegó a nosotros gracias a alguien que hizo la tarea. Entonces, usted tiene que saber que la tarea está en nuestra lista de obligaciones. Pero aquí hubo un hombre que también cumplió la tarea. El primer punto que vimos con esta enseñanza es la tarea de evangelizar. Alguien tiene que anunciar, se llamó así, ¿se acuerdan? Alguien tiene que anunciar, y vimos el pasaje de Lucas 17 donde el rico y Lázaro estaban muriendo, y el rico decía, alguien vaya y anuncie a la casa de mi padre para que mis hermanos no vengan aquí en este lugar de tormento. Alguien tiene que anunciar. Alguien tiene que gritar, alguien tiene que predicar, alguien tiene que hablar, alguien tiene que enseñarle a otros, alguien. La semana pasada oímos de hombres que intercedieron por su familia, y vimos a Abraham, a Rahab, al centurión de la cárcel de Filipos, y también vimos la historia de Cornelio. Gente que intercedieron. Abraham, Señor, si en Sodoma hubiese 20 justos, las salvarías. Pero ¿en quién estaba pensando? ¿En quién estaba pensando Abraham? Un ejemplo, un poco cruel, pero vamos a entrar en el supuesto. ¿Ustedes creen? Porque vea la insistencia de Abraham. Abraham empezó con 50, 40, 30, 20. Señor, si hubieran 10. ¿Y qué le dijo Dios? Dice, mira Abraham, así hubiese un justo en ese lugar, yo la salvaría. Pero no había, justo no había. Pero como Abraham intercedió, dijo, pero voy a mandar a rescatar ¿a quién? A tu familia. Y mandó a sacar ahí. Pregunta, si Abraham no hubiese tenido familia en Sodoma y Gomorra, ¿hubiese intercedido? Pero Abraham, el hombre de Dios, hubiera dicho, ay Señor, no destruyas Sodoma y Gomorra. Abraham, si no hubiera nada, dije, mate toda esa gente, por si me caen mal. ¿Cuántos de ustedes oran por su vecino? Más si le cae mal. ¿Ah? Usted tiene un vecino ahí a la par.
le cae mal, usted dice: Señor, toca el corazón de mi vecino. Tócalo, por favor, Dios. Él es una buena persona. Permíteme amarlo, permíteme. ¿Cuántos son así? Tiene un vecino, esos inconosos, esos vecinos feos. ¿Usted qué está orando? Fulmínalo, elimínalo, mátalo. Explota su casa, que hay una fuga de gas, no sé lo que sea. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no ora así? ¿Por qué ora así? ¿Por qué? Ora así porque no es su familia, pero si fuera su familia, ¿cómo ora? De hecho, se cree que la oración más verdadera, después de la oración de arrepentimiento, la oración más real, más genuina, es la oración por un hijo enfermo. Cuando uno tiene un hijo enfermo, uno ora con tal transparencia ante Dios, que esa oración se vuelve tan real que Dios la escucha. Porque la oración más genuina que existe en la tierra es la oración de salvación. Por eso mucha gente no es salva, porque su oración no ha sido genuina. Han sido repetir palabras, pero nunca se han arrepentido de verdad. Señor, te doy mi vida y mi corazón. Todo en este momento, esa persona no se ha salvado. Pero aquel que está a punto que no sabe, que está desesperado, se tira de rodillas en su cuarto y dice: Dios, ayúdame. Genuinamente le entrega su corazón a Dios. Ese hombre es salvo. Por eso la Biblia dice: un corazón contrito y humillado. Esta palabra contrito y humillado significa lleno de genuidad. Genuino totalmente. Un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. ¿Cuál es el corazón que no desprecia? Pero el altivo, el soberbio, el que se cree mucho, ese será aborrecido. Entonces mi oración tiene que ser correcta. Y ahí nosotros vemos a Abraham orando por Lot, pero porque ¿quién estaba ahí? Su familia. Y por eso intercede. Ahora aquí la pregunta es que cómo muchos de nosotros ya no nos preocupamos ni por nuestra familia, hermanos. ¿Cuántos estuvieron orando esta semana por sus hijos? Porque la oración de una madre por sus hijos es que tengan buenos estudios, que se casen con buenas personas, que mi hija tenga un buen marido y que mi hijo tenga una buena esposa, que nunca les falte nada, que nunca se aparten ni a izquierda ni a derecha, que tengan caminos de bien, que no cojan drogas. Empiezan a hablar un montón de cosas, pero eso no es la oración de una madre. La oración de una madre, ¿cuál debe ser? Que mis hijos te conozcan, que mis hijos sean salvos, que mi casa se salve. La oración de un padre, ¿cuál debe ser? Que mis hijos te conozcan. Mis hijos tienen casa, carro, negocios, estudios, pero no te tienen a ti, Dios. Están condenados a la muerte. Están muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Yo a veces veo una pregunta, voy a hacer un paréntesis. Yo a veces veo que un chiquito se mueve y todo el mundo hace así. ¿Por qué son tan vinos? Alguien entre. Hermano, se puede ver que se caiga todo eso y siga viendo para el frente. Deje de estar distrayéndose, concéntrese. Dios le está hablando. Estoy hablando de su familia. Si aquel se levanta a orinar, déjelo. ¿Aló? Todo, abre una puerta. ¿Quién va para el baño? ¿Qué le importa? Chiquito llora y todo. Concéntrese, hermano, no viene a aprender. Génesis capítulo 7, versículo 1. Alguien tiene que anunciar. Alguien tiene que orar. ¿Y cuál sería la número 3? Se requiere de alguien que insista apasionadamente. Se requiere. ¿Alguien está orando por su familia? ¿Alguien está anunciando? ¿Alguien va a insistir? ¿Hasta cuándo va a dejarle decir usted a alguien
que busque de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Solo dos formas usted puede dejar de decirle a alguien de insistirle a alguien. Dos formas. La única, una, hasta que lo acepte, y dos, hasta que usted se muera. Lo que venga primero. Porque ya muerto, ¿qué va a anunciar, hermano? ¿Hasta cuándo va a dejar de decir a sus hijos? Ya reunió a sus hijos, ya lo hizo. Lo hizo. Los llamó a la casa, preparó un café, unas empanadas. O solo cuando hay fiesta. O solo cuando hay cumpleaños. O solo cuando hay pachanga. O solo cuando hay cena de Navidad. O solo cuando hay velorios. ¿Cuándo se va a reunir? Ya lo llamó. Hijos, una reunión en mi casa, viernes a las 7 de la noche. Les preparé algo. Quiero hablar con ustedes. ¿Quién va a anunciar? ¿Quién va a anunciar? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Jeremías. ¿Quién ha creído? Nadie ha anunciado nada. Entonces, ¿cómo van a creer si no hay nadie quien anuncie? ¿Quién anunció? ¿Ya reunieron sus hijos? ¿Ya reunieron a su casa? Siéntense, hijos. Esto es serio. Hay algo que se llama vida eterna y muerte eterna. Dios me permitió con esfuerzo, trabajo, darles y dedicarles y entregarles todo esto. Darles ese cuerpo que tienen, darles esos estudios que tienen, darles esas cosas que han logrado. Qué bueno por mí y qué bueno por ustedes. Pero yo he creído que si algo les puedo dar, es esto que voy a hacer hoy con ustedes. Es darles el mensaje de salvación. No pueden morirse sin Cristo ustedes, no pueden. No les estoy diciendo que vayan a mi iglesia, les estoy diciendo que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Yo no puedo dormir como padre de ustedes, no puedo dormir sabiendo que mis hijos no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas. Y no estoy hablándoles de conocerlo, estoy hablando de experimentarlo. Estaba hablando un día de esos con el guardia de seguridad aquí, evangelizándolo, invitándolo a la iglesia. Y me dijo, yo soy bueno. Y le dije, sí, no lo dudo. Creo que eres una persona muy buena. Pero los buenos también van al infierno. ¿Cómo? Y le di una enseñanza de frío, tibio y caliente. Para no cansarlos con la historia, terminamos de reunirnos. Le invité a conocer a Dios. Nunca lo invité a la iglesia. Tienes que hacer Cristo tu Señor. Eso es lo que importa. No es que seas bueno. Porque yo te hago una pregunta. ¿Tú eres frío? No. ¿Y eres bien metido con Dios? Tampoco. Entonces, ¿qué eres? Un tibiazo. Y al tibio, pero ¿por qué no lo dicen duro? Digan que diga, y a mí, al tibio. ¿Cuántos son malos aquí? Malos. ¿Y buenos? ¿Qué son? Alguien tiene que anunciar, alguien tiene que orar, pero alguien tiene que insistir apasionadamente. Yo estoy aquí, hermanos, gracias a una jovencita. Desde los 13 años, ella a los 13 años llegó a una iglesia y empezó a insistirme. Desde los 13 años yo ya andaba medio chueco y ella me decía, Herbert, tienes que ir a la iglesia, tú no naciste para esto, sea necia, no me moleste, cálmese, apártese. Yo la veía venir y me escondía, yo no quería saber nada de ella y me buscaba, se metía a los búnkers, se metía a los lugares donde droga y ahí estaban, ellos me decían, aquí está Herbert, no, aquí no hay nadie, quítese. Una chiquita con 15 años entraba al lugar donde había gente armada con machetes, quítese, yo sé que él está aquí. Y entraba donde estábamos sentados tomando cervezas, haciendo cosas feas, y ella llegaba y decía, no le importaba quién estuviera ahí, me decía, Herbert, Dios te ama. Que estimado con usted, y dele 7 años.
7 años. Alguien apasionadamente, yo solo me faltó escupirle la cara. Venga acá. Se llama Gina. Venga acá, Gina. Usted me tiene harto, no entiende, harto, no quiero ni verla. Usted no entienda, a mí no me interesan las cosas de Dios. No importa. Cristo te ama. Cristo te ama. Por un lado, una madre que oraba insistentemente. Lo contaba en días pasados. Cuando yo iba por el barrio, mi mamá pertenecía a una iglesia, todavía está ahí en Laureles, aquí en Pavas, en Lomas. Y había un pastor moreno, alto. Bueno, no era moreno, con todo el respeto de la expresión, era bien negrito. Él no sudaba, brillaba, ¿verdad? Entonces, pero era así alto. Y hablaba, ¿usted cómo está? Y yo siempre me lo topaba, yo chiquitillo siempre lo veía. Y cuando íbamos, a veces nos cruzábamos por el camino y me decía, varón, estamos orando por ti. ¿Pero por qué ora por mí? Porque tu mamá todo el tiempo pide que oren por ti. Otro tiro por allá, varón, estamos orando por ti. ¿Pero por qué oran por mí? Porque tu mamá todo el tiempo pide que oran por ti. O sea, no era ni por él oraba por mí, no por él porque era una mujer insistente, oren por mi hijo. Yo llegaba en la madrugada a la casa de mi mamá, prácticamente un ranchito ahí, un rancho, no un rancho como en México, un rancho al estilo tico. Y entraba y yo veía a mi mamá de rodillas con una mantita en la madrugada, de rodillas, tirado en el piso de suelo de tierra, y orando por nosotros. Digo, ¿qué está haciendo, vieja loca? ¿Y qué decía? Orando por ti. ¿Pero por qué ora por mí? Si yo soy Satanás, no me ves, soy el anticristo. Y mi mamá se volvió y decía, oh loco ese, oh loquillo. Si usted un día va a ser pastor, usted un día va a predicar a las naciones, ¿qué? El día que yo llegue a la iglesia se cae, se enciende, yo soy el diablo, mami, vea. Eso lo hacía yo. Y mi mamá decía, ay, tontillo. ¿Y qué estaba haciendo ella? Orando. Y eran como mazazos, pum, pum. Se necesita alguien que anuncie, alguien que ore, pero también se necesita alguien que insista. Ay, ya, ¿se acuerdan? Lo hablábamos la semana pasada. Hay padres que ya llegaron a perder la fe en sus hijos. No, ya mi hijo, no, ya. Se me salió de las manos, ya tiene 30 años, ya no puedo hacer nada por él. Déjese de cuentos. Hoy se va a caer ese velo. ¿Cuántos años tenían los hijos de Noé? ¿Estaban casados, sí o no? ¿Tenían mujer, sí o no? Cualquiera podría decir, no, ya ellos se mandan solos. Digo, Noé, no. Papi, se me meten todos al arca, jalen. ¿Sí o no? ¿Cuántos años tenía? Póngale 20, 25 años. ¿Se podían mandar solos? Pero ¿cuál fue el éxito de Noé? ¿Cuál fue el éxito? Muchos predicadores dicen el fracaso de Noé. Noé predicó 120 años. No se sabe, no hay un versículo bíblico que diga que Noé predicó 120 años, pero algunos estudiosos dicen que Noé predicó entre 100 y 120 años antes del diluvio. ¿Por qué? Porque tenía 500 años Noé cuando Dios le dio los hijos, y luego dice que pasaron casi 100 años para que eso se diera. Entonces puede ser, y que murió, que el diluvio se acabó cuando Moisés tenía 600 años. Entonces, si a los 500 le nacieron y murió a los 600, ya habían pasado 100. Pero si los hijos 100 y los hijos tenían como 20, 120. Son cálculos, pero no hay ningún versículo que diga. Ahora, eso es irrelevante. Lo relevante es que ¿quién entró al arca? ¿Quién entró al arca?
toda la familia. No dice la familia, dice toda tu familia. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, mi mamá intercediendo, el pastor orando, esta muchacha insistiendo, 7 años, dele, 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 hasta que un día yo iba 20 años ya de edad, cansado del camino, sediento de ti, según Adrián Romero, y dije, ya no sé qué hacer de mi vida, metido en problemas, destrozado totalmente. Y yo llegué a mi casa y recuerdo que estaba por primera vez, me vi en el espejo y veía el pecado en mi vida, por primera vez. Y entonces me acuerdo que yo lloraba en el baño y decía, Señor, si tú existes, dame una señal de que tú existes. Yo no creo que tú existas, pero dame una señal. Estoy hablándole hace más de 28 años. No había luz en estos barrios. Un poste cada 2 kilómetros. Eran ranchos, calles asaltantes por todo lado. Y yo dije, y esta es la prueba que yo te pido. Si tú verdaderamente existes, haz que esta muchachita Gina, que ha insistido por 7 años, que vive a 3 kilómetros donde yo vivo, salga de su casa, venga a mi casa, me toque la puerta y me hable de ti. Eso era imposible. Era imposible. 10 de la noche pasó eso. 11:30 de la noche tocan a la puerta. Clink, 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 con una moneda. Gina, no puede ser. Gina. Sí, uno puede creer que es un fantasma, que es una visión, no sé. Abro la puerta y le digo, ¿sí? ¿Sí qué? Digo yo, ¿qué quiere? No, dígame usted qué quiere. Porque yo estaba en mi casa bien acostada, bajo las cobijas, dormidita, y Dios me despertó y me dijo, levántese y vaya de Herbert, que Herbert lo ocupa. Ahí caí de rodillas. Ay, oró por mí, me presentó el evangelio, me dijo, tienes que entregar tu vida a Cristo. El sábado vengo para que vayamos al culto. El sábado pasó por nosotros desde las 3 de la tarde. Mi esposa me decía, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Mi esposa siempre luchando por salvar la familia. Y cuando llegamos, él llegó el sábado, yo me iba a escapar, pero como a las 3 de la tarde le digo a mi esposa, yo no voy a ir. Eso no es para mí, eso, el miércoles yo estaba ahí, pero no. Ya me voy. Yo tenía el pelo largo, me acuerdo que me peiné, duraba como 1 hora, o sea, me peiné, me puse un gorro de Bob Marley ahí, y cuando voy saliendo, ¿quién cree que estaba en la puerta? Como a las 3 de la tarde y venía por mí a las 6. Pero no estaba esperando, se quedó ahí en el portón, viendo hacia afuera. Cuando yo salgo, ¿qué es eso? Y empiezo, me entro yo, parecía un león enjaulado. Le digo, yo me voy a ir, esta muchacha me va a llevar. Dios mío, yo le dije que sí. Yo le tiene que ir, usted lo prometió. No, y yo viendo si me tiraba por los techos, por donde me iba. Pero digo, si me ven por los techos, me agarran a machetazos, a balazos. No, ¿qué hago? Llegaron las 5:30. Pim, 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 pim. Vamos, negro. Y yo le digo, vamos. Ahí va yo como pello regañado. Nos montamos en esos buses amarillos, ¿se acuerda que iban antes? Veníamos para la iglesia de la Coca-Cola. Venía Gina y Yoleni en una silla adelante y yo en la silla atrás, en un sillón. Yo dije, cuando lleguemos a los bomberos, porque había una parada en los bomberos, dije, aquí me bajo. Aquí me bajo. En la que me salgo y me voy.
En lo que vamos llegando a los bomberos, Gina se levanta y se sienta a la par mía y pone los brazos. Y me dice, usted no se baja, me dice. Yo decía, ¿cómo esta mujer sabe que me iba a bajar? Usted es bruja. No se baja, vamos a ir. Y me acuerdo que le dije, vea Gina, yo traigo aquí una navaja. Ya para el culto. Porque yo me había llevado una experiencia fea en la iglesia de mi mamá. Yo una vez fui a recoger a mi mamá a la iglesia. Y iba entrando todo y me paró un diácono y me dice, un momento. ¿Sí? Usted no puede entrar aquí. ¿Por qué no? Es porque anda así vestido. Y un bicho feo, ¿verdad? Si ahorita soy feo, imagínense hace 30 años. Imagínense. Entonces, pelo largo, lleno de aretes, unas pulseras, pantalones bombados. Por eso yo creo que el amor es ciego. Creo que mi esposa está ciega y nunca ha orado para que Dios la sane. Así la ha dejado. Quédese así. El día que abra los ojos, sea, ¡ah! ¿Con qué me casé, verdad? Pero yo dije, yo ando un arma aquí. Yo voy a llegar. Yo me he llevado muy malas experiencias. Me acuerdo que ese diácono me dijo que no puede entrar. Y me acuerdo que le dije todo lo que se iba a morir. Vaya usted a esa iglesia y y cuidado y no lo mato aquí. Y no me dejó entrar. Y yo, porque mi mamá me decía, lléguenme a recoger. Era peligroso. Entonces, yo dije, nunca vuelvo a ir a la iglesia. Los diáconos, tengan cuidado. Pero cuando llegué, le digo, a mí me hacen un mal gesto en esa iglesia. Yo les rayo la cara a quien sea, salgo corriendo y es su bronca. A mí no me busquen. No, Herbert, va a ver que no. Llegamos a la iglesia, entramos, de primera entrada alguien me abrazó, me dijo bienvenido. Wow. O sea, no sabía que era un abrazo, pero alguien me abrazó y me dijo bienvenido. Pero sentí bien. Pasé al frente, la prédica buena, hicieron el llamado y dijeron, si alguien quiere darle verdaderamente su corazón a Cristo, pase al frente. ¿Qué cree? Yo no pasé. Dios guarde. Eran 64 personas y yo sentía que eran como 6 millones de gente que había ahí. Yo decía, todo el mundo me está viendo, yo no. Pero yo estaba quebrantado por dentro, despedazado, yo quería pasar. No se resista, se cree muy hombre porque ha hecho esto, ha matado, ha golpeado. Se cree muy hombre porque consume droga. Yo pensaba, volví a ver a Gina y dije, usted está hablando de mí. Pero hombre es el que le da su vida a Cristo y empieza a hablar esto. Y cuando él dice eso, yo digo, voy a pasar. No, yo me quedo aquí. No. Cuando siento a alguien que me agarra así de la relinga, dijo mi mamá así. ¡Ra! ¿Quién cree que era? ¡Jale para adelante! Y me lleva yo, sí, Gina, yo sí voy, tranquila, yo ya voy. Vamos. Y la pastora se vino detrás. Ese día nos convertimos, fue un sábado hace 28 años atrás. Y desde ese día mi vida cambió. Gracias a que alguien insistió por años. La insistencia por años. La roca, la gota rompe la roca. No por su fuerza, sino por su persistencia. Insista. Sus hijos van a venir a los pies de Cristo. Insista. Su esposa, su casa, su familia. Insista. Esa roca se va a romper. Se va a romper en el nombre de Jesús. Ahora quiero terminar. No voy a durar mucho, así que tranquilos. Dijo Dios a Moisés, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Desde Génesis, estamos en el Génesis ahí, desde el Génesis hasta Apocalipsis, el deseo de Dios, ¿cuál es? Salvar la familia. Siempre ha sido el deseo de Dios, salvando a la familia, Abraham salvando a la familia, David salvando a la familia, a Pedro salvándole la suegra y todas las cosas. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú. ¿Quién es el que entra primero? ¿Cómo dijo Josué? Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa, ¿quién va primero?
La cabeza. Ahora, ¿quién le dijo que entrara primero? Dijo, meta primero las damas. Muchos cristianos son tan caballerosos que siempre dicen, mi amor, vaya usted a la iglesia. ¿Por qué? Porque primero las damas. Caballeros. No, entra tú. Tú primero y luego, ¿quién entra? Toda tu casa. Estadísticamente está comprobado. Ustedes oyeron, al carcelero de Filipo le dijo, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Al centurión Cornelio le dijeron, cree tú en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. A Noé le dijeron, entra tú y será salva toda tu casa. ¿Por qué? Estadísticamente está comprobado esto, que si una mujer se convierte, no se convierte toda la familia. Si un joven se convierte, no se convierte toda su casa. De hecho, hay jóvenes que tienen muchos problemas. El joven se convierte y la familia no puede, y él vive un infierno porque lo tratan de loco. Si la mujer se convierte, el papá no y los hijos no, ¿de qué trata? ¿A quién tratan de loco? A la mamá, jale vieja loca, esa pandereta, aleluya, pañacocos. Pero ¿qué pasa si el hombre se convierte? Estadísticamente está comprobado que el hombre, cuando el hombre se convierte, más del 80% de las familias entran todas al reino, cuando el hombre se convierte. Por eso Dios no se equivoca. Dios primero le dice, entra tú. Porque si usted entra, sus hijos entran sus nueras, entra tu esposa. Esa es una gran tarea que Noé hizo. El Señor siempre nos ha invitado a entrar al arca. ¿Quién es el arca? ¿Quién es el arca de salvación? Cristo, el arca de salvación. Hay que llevar a nuestra gente al arca, hay que llevar a nuestros hijos a Cristo. Desde el primer libro hasta Apocalipsis, el Señor siempre ha mantenido su deseo intacto. Y su deseo es que todo hombre se salve y que toda su familia también. Algunos dicen que Noé predicó 120 años, ya les expliqué esto. Otros dicen que 100. Y que fue el más fracasado de todos los evangelistas, porque 100 años predicando y no se le convirtió ni uno solo. Usted no se sienta muy feliz porque ve una iglesia muy llena. Ve a la iglesia de Moisés. ¿Cuánto medía el arca? De Noé, perdón. De Noé. ¿Cuánto medía el arca? 3 pisos, 100 metros. Aquí hay 10, 100. 3 pisos. Llénelo de gente. No se le convirtió ni uno. Sí, son más inteligentes los animales muchas veces. Pero ¿por qué aparece en el libro de Hebreos como héroe de la fe? Dice la Biblia, porque Noé, salvando él a toda su casa, con esto condenó a toda la humanidad. Pero ¿a quién salvó? ¿Qué tal si no hubiera salvado su casa? No tendría testimonio para condenar. No puedes ni con los tuyos. ¿Han visto los requisitos de un pastor? ¿Qué dice? Que tenga su casa en sujeción. Eso es importante entenderlo. Ahora, cosas que hizo Noé. Dice la Biblia, vamos a leerlo, siga leyendo aquí conmigo. Dice, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Verso 3. También aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré la faz de la tierra, de la faz de la tierra, todo ser viviente que hice. Es decir, hay que hacer algo, hay que construir.
Pero vean qué interesante. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Que lo pone allá en los héroes de la fe, que nosotros debemos hacer también. Persistir. ¿Cuántos años persistió Noé? No dice la Biblia, pero algunos de nosotros podemos creer que Noé sí insistió por lo menos 100 años. Por lo menos 100 años. Dándole, construyendo el arca. Pero oiga lo que hizo Noé. Acompáñeme, Génesis 6:22. Génesis 6:22. Algo que hizo Noé. Y hizo así Noé. ¿Cómo hizo Noé? Diga, ahí está el problema. ¿Cómo hizo? Hizo así Noé. Ese es su éxito. ¿Cuál es el éxito? Que él lo hizo así. ¿Cómo? Así como. Así conforme a Dios le dijo que hiciera. El problema de muchos de nosotros que no vemos la salvación de nuestra casa es porque hacemos como nos da la gana. Usted sabe que muchos de sus hijos se pierden no por la iglesia a la que asisten, sino por los padres que no insisten. Ellos cesen usted. Pero dice el pastor que hay que orar y ustedes no oran. Dice el pastor que hay que apoyar, hay que diezmar, ustedes no diezman. Por eso a los niños desde la escuelita hay que enseñarles. Tome, papi, para Dios. Tome, bebé, para Dios. Eso para Dios. Estos 100 son para que se compre un popi y estos 1000 para Dios. ¿Por qué? Porque para Dios lo mejor, desde niño. Y ese niño cuando crezca, ¿qué? Él entiende para Dios lo mejor. Desde niño me lo enseñaron. Desde niño me enseñaron la palabra. Desde niño, ¿cómo hicieron? No dice la Biblia, enseña, ama estas escrituras, átalas a tus brazos, a tu frente, enséñalo, ponlo en los linteles de la casa, enséñalo a tus hijos y a la descendencia de ellos. Vaya, hágalo. ¿Lo han hecho? ¿Se han sentado a leer la Biblia con sus hijos? Pero díganme algo, ¿sí o no? Sí. Entonces quieren que la familia se salve, pero no quieren hacer lo que hizo Noé. Noé hizo todo como se lo dijo Dios. A nosotros Dios nos ha dicho, hay que orar, hay que congregarse, hay que leer la Biblia, hay que santificarse, hay que ser buenos esposos, respetar a la esposa, no maltratar a la esposa. Todas esas cosas la vemos. ¿Cuál fue el éxito de Noé? ¿Cuál fue el éxito? Diga conmigo, hizo todo al pie de la letra. Cuando Noé recibe las instrucciones de hacer el arca, él hubiera dicho, no, pero ¿qué tal si hago un techito por aquí? No, hágalo como yo le dije. ¿Y cuál fue el éxito? Hizo como Dios le dijo. Hombres, ¿cuántos de ustedes hacen como les da la gana? Viven como les da la gana. Su vida cristiana la llevan como les da la gana. Rebeldes, malcriados, desobedientes. No se someten a nadie, no se sujetan a nadie. Hay enseñanza bíblica, yo no voy a ir. ¿Cómo van a venir sus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo? Otra cosa que hizo Noé. Hizo las cosas con temor. Número 1, hizo conforme Dios le dijo. Número 1. Número 2, hizo las cosas con temor. Vamos a Hebreos para que vean. Hebreos capítulo 7, verso 11. Hebreos 11:7, perdón. Dice, por la fe, Noé,
Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, ¿qué dice? Con temor preparó el arca. ¿Cuál es tu arca, hombre? ¿Cuál es tu arca? Con temor preparó el arca en que su casa. ¿Vieron por qué Moisés, por qué Noé, yo estoy con Moisés, ¿vieron por qué Noé fue reconocido como un héroe de la fe? ¿Por qué? Porque con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Por eso, y por esa fe condenó al mundo. Sí, Noé viene y dice, ¿qué hay que hacer? Le dice, prepara el arca. Sí, Señor, ¿cómo lo hago? Como yo te voy a decir, listo, si usted me dice, lo hago. ¿En contra de quién? En contra de todo el mundo. Se reían de él, se burlaban. ¡Ja, ja! Si ni llueve, ¿cómo va a haber un diluvio si ni llueve? Porque en esos días no había lluvia, peor para peores. Dice la Biblia que de vez en cuando salía un vapor de la tierra que regaba las plantas, pero no había lluvia. Imagínense decirle a alguien, va a haber un diluvio, a alguien que no sabe qué es la lluvia. Si yo le digo a usted, hermanos, va a haber un diluvio el próximo año, ¿cuántos me creerían? Claro, próximo año el efecto de la niña, del niño. Usted me puede creer ahorita porque sabe que es, pero ellos no creían nada. Entonces él por fe creyó. Diga conmigo, por fe creyó. Por fe creyó. ¿Cuántos de ustedes creen por fe que van a ver su casa entrar al arca? ¿Cuántos van a ver? Pero ¿qué hay que hacer? Dice, no, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Usted va a ver su familia, pero tiene que tener algo, se llama temor. Temor. Ya no hacemos las cosas por temor. Y esa palabra temor no es esa frasecita romántica, temor reverente. No es así. Esa palabra, su significado es sometimiento total, pavor, entender de quién es el que le está hablando, que no puede fallarle. ¿Nosotros qué? ¿Cómo va nuestro temor con Dios? Pecamos cuando queremos, venimos a la iglesia cuando queremos, nos santificamos cuando queremos. Le tengo más temor a la suegra que a Dios. Le tengo más hombres que le tienen más miedo a la esposa que a Dios. Hombres que le tienen más miedo a la esposa que a Dios. ¿Por qué no vino? Mi esposa no podía. Su esposa no podía. Usted sí. Sí, pero ya no hablemos. Y no estoy provocando a pleitos matrimoniales. Estoy dándole a entender que hay temor por encima de alguien. O esposas que le tienen más miedo al esposo que a Dios. Yo iba a venir, pastor, pero mi esposo no quería. Lo cofalea, hermana, lo agarra, lo cofalea, le da 2 pastillas de esa nervesa para dormir, pum, se da y lo deja dormido y se viene el culto. Pero la mujer se le hace al hombre, el hombre se le hace y se van a salvar, se va a salvar. Se va a salvar el arca. ¿Qué están construyendo? No necesitamos niditos de amor, necesitamos arcas que soporten la tempestad del diluvio. El mundo es un diluvio, allá afuera hay un diluvio. ¿Lo ven o no lo ven? Ese es el diluvio que Dios hablaba. ¿Cuál diluvio hablaba Dios? No estaba hablando de lluvia, estaba hablando afuera hay una tormenta, afuera hay un diluvio, afuera se están ahogando la gente. Preparen el arca, ustedes prepárenlo.
Yo no sé ustedes, pero sé que no es así, pero quise hacer este ejemplo también. Piensen en aquel día que estaremos delante del Señor, piénsenlo. Tal vez les mueva el sentimiento. Piensen en aquel día cuando usted esté delante del Señor para recibir su corona y su galardón. Y usted, y el Señor premiando. Y usted ahí en la fila. De repente vuelve a ver al otro lado, a la fila del otro lado. A la fila de los condenados. A sus hijos. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Usted en la fila de los salvos y... Hijo, yo me sentiría como el más maldito de todos. Como me salvé yo y los míos se perdieron. ¿Entienden eso? ¿Entienden por qué Noé adquiere un lugar en los héroes de la fe? Porque le importó un pepino que nadie creyera en él, pero dijo: ustedes, hijos míos, esposa mía, tienen que creer en mí. Noé, usted está loco, sí, pero por Dios, crean en mí. ¿Qué sentiría usted? Piense ese día. No lo quiero llevar otra vez al rico y Lázaro, pero ¿qué decía el rico? ¿Qué decía? Envíen a alguien a mi casa para que no vengan aquí. Y usted en su fila todo pavoneado ahí, la salva, el salvo, el santo. Y en el otro lado sus hijos perdidos, su esposa, su hija con 16 años. Y la hija: ma, ¿qué haces ahí, ma? ¿Y usted qué le dice? Aquí estamos los santos. Así le dirías. ¿Qué le dirías? Salado, yo le advertí. Dígame, ¿qué le dirían? Porque la Biblia así dice: un día todos estaremos delante del tribunal de Cristo, buenos y malos, y cada uno será juzgado según lo que haya hecho mientras estuvo en su cuerpo. Habrá una fila de juicio. En una estaremos unos para recibir galardones y otros para recibir la información. ¿Por qué van a ser condenados? Y ojalá que ese día, yo no sé si nos vamos a ver, pero si ese día nos podremos ver y yo veo a un familiar mío de allá, yo me sentiría la peor basura. Como yo aquí, mi hijo allá, ¿cómo es eso? Yo quisiera cambiarme. Hijo, cambiemos. ¿Sí o no? Pero ese día ya no se puede hacer nada. Es ahora que se construye el arca. Es ahora que se debe hacer algo. No jueguen a la iglesia, hermanos. Vayan por su familia, por favor. Construyan un altar en su casa. Por años llevo diciendo: hagan reuniones familiares, hagan reuniones familiares, hagan reuniones familiares. Su hijo, pastor, mi hijo tiene 2 años, siéntelo ahí desde los 2 años. Número 3, ¿qué logró hacer Noé? Dice: Noé fue un héroe de fe porque logró influenciar a su familia. Logró influenciar a su familia. Noé influenció su familia. Noé, ¿sabe a quién influenció primero Noé? ¿A quién? A su esposa. ¿Cuesta o no cuesta a hombres influenciar a la esposa? A tal grado que hoy los hombres son influenciados por la esposa. Pero no dice que la esposa entró primero. ¿Quién entró primero? ¿Quién entró primero? ¿Y quién influenció a la esposa de Noé para entrar?
¿Cómo lo logra? Griten las mujeres aquí. Mujeres, ¿cómo se logra que un hombre le influencie? ¿Cómo se logra? No. Ya sabe que aquí usted está en una iglesia al Chile. ¿Cómo? Mujeres, ¿cómo se influencia? Teniendo un hombre miedoso, pusilánime, que no da la cara. O un hombre que se lo ve firme, con autoridad, que sabe lo que quiere, con liderazgo, que sabe para dónde va. Ese es un loco. Hay que agarrarse de él porque si no nos deja botada. Mi amor, yo puedo comprarme unos zapatos azules. ¿Pero usted para qué se va a comprar unos zapatos azules? Idiota. ¿Quién anda zapatos azules? Ni que fuera un pitufo usted. No, déjese tonteras, qué feo. Bueno, amor, me compré unos negros. Hermano, cómprese los azules. Y usted puede marcar una moda. Cuando se da cuenta, todo el mundo anda zapatos azules. Se vuelve millonario, pero porque no tiene autoridad, no tiene liderazgo, no tiene influencia, nadie lo sigue. Su esposa dice, mire lo apagué. Pues, la perillita así, pic, lo apagué. Venía todo motivado, zapatos azules. Le dije que no y digo, bueno. Estoy hablando de machismo. Estoy hablando de liderazgo, de influencia. En un mundo donde toda la humanidad estaba corrompida, toda la humanidad estaba corrompida, toda, hasta posiblemente sus hijos. Pero él viene y levanta y le hace caso a Dios. Número uno, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le hizo caso, hizo conforme, le entendió. Luego, ¿operó en qué operó? Operó en temor. Dijo, tengo que cumplir lo que me dijo. Y número 3 dice, ahora tengo que influenciar. Pero ¿a quién influenció primero? Hombres que no influencian ni a sus propios hijos. Hace poco me dijo alguien, no voy a decir quién, pero alguien de la iglesia, Paz, yo no puedo hacer eso de reunión familiar, no puedo. ¿Por qué? Yo no puedo hacer reunión familiar porque cuando yo reúno a mi gente para hablar, lo conté la semana pasada, les digo, bajen, y no bajan. ¿Y cuántos años tienen sus hijos? 11, 13. Once, 13 años y no puede, no tiene autoridad, no tiene influencia sobre un chiquito de 11 años. Ay, pa, ahorita estoy jugando play. ¿Qué autoridad tienes? ¿A quién vas a influenciar? ¿A quién vas a meter al arca? A nadie, si no has entrado tú. Entra tú primero. Influenció a su esposa. Influenció a sus hijos, ¿sí o no? La Biblia dice que los hijos entraron al arca. Ellos y sus esposas. ¿A quién influenció Moisés? ¿Cuántos años? Ya lo hablamos. ¿Cuántos? No, es que está muy grande, ya no le puedo decir nada, él se manda solo. No, señor. No, señor. Usted no se manda solo, nunca. Mi hija tiene 30 años, casi 27 años. Mamá, casada. Y yo de vez en cuando le digo, siéntese aquí, mamita, vamos a hablar. Eso no es así. Ay, pero déjela ella. No, es mi hija. Y si aquel día estaremos entregando cuentas, quiero entregar bien cuentas de mi familia. ¿Quién le gustaría entregar buenas cuentas de sus hijos, de su casa, de su vida? Logró mantener la reverencia y el respeto de sus hijos. Imagínense por años estar trabajando. Y los hijos dicen, papi, usted no está loco, de verdad. O sea, sí. Yo ya no lo voy a apoyar, pa, en esto, ya no.
No, no, eso no existe, pa, usted se volvió loco. Yo no. Aún así, pasaron años, ¿y qué decían los hijos? Sigamos, si papá dice, hay que hacerlo. Número 4, o de las cosas que hizo Moisés, Noé, perdón. Noé logró que sus hijos y su familia trabajaran de la mano con él. Pero que trabajaran en la mano con él, ¿en dónde? En las cosas de Dios. Usted puede trabajar de la mano con su papá en el taller. Puede trabajar de la mano con su papá en el restaurante. Puede trabajar de la mano con su papá en la empresa. Puede trabajar con la mano de su papá en la oficina. Sí, pero eso no significa nada. Que trabajes con la mano de tu papá, pero en las cosas de Dios, eso sí tiene peso. Porque estás creyendo en el Dios de tu padre. ¿Sí o no se lo dijo Jacob? Vean esto. Jacob, Génesis 28:20. Si tú me das pan para comer, bebida para beber, ropa para vestir, me llevas con bien, me traes con bien y me guardas hasta que llegue a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. No lo lee así, pero eso está que estaba diciéndole Jacob. Usted no es mi Dios. Jacob le estaba diciendo a Dios, usted no es mi Dios. Pero Jacob, ¿de quién era hijo? De Isaac. Isaac, ¿de quién era hijo? Abraham. Imagínese. Abraham, padre de la fe. Isaac, hijo de Abraham. No habían podido influenciar a Jacob. Que Jacob andaba perdido. Pero si tú me llevas, me traes, me das comida, vestido y bebida, yo seré tu siervo y tú serás mi Dios. Uno diría, no, pues, hijo de Abraham, santo, ¿sí o no? Hijo de Isaac, directo para el cielo. No. Dios tuvo que hacer todo lo que Jacob le pidió solo para que se cumpliese su promesa. No lo hizo por Jacob. Dios lo que hizo no lo hizo por Jacob, lo hizo por él, porque él se lo había prometido a su abuelo. Y la promesa es que usted va a ver a su casa entrar a los pies de Cristo. Usted la va a ver, pero se necesita un Abraham, se necesita un Noé, se necesita un centurión valiente que diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer los hombres? ¿Qué van a hacer los hombres? ¿Van a levantar un arca los hombres en su casa? A ver, más o menos. Hombres, ¿van a levantar un arca en su casa? ¿Van a salvar su familia? Porque ahora usted puede ser el máximo evangelista del mundo y se perdió su familia. ¿Aló? Habla mucho que sabe Biblia y que sabe aquí, que sabe allá y que tiene a Dios y que no sé qué, y no se gana su familia. Gánesela. No crea, no es fácil lo que yo le estoy pidiendo. Yo lo lucho con la mía. Pero algo he demostrado en mi casa. Este loco sí sabe lo que quiere. Este loco sí sabe lo que quiere. Y aquí, mi hermanillo, aquí tenemos dos opciones. O lo seguimos o cantemos viajera. Pero papi sí sabe lo que quiere. Es que hemos visto hombres que no saben ni lo que quieren. Hombres, por favor, aunque usted no crea, esto depende mucho de ustedes. Cree en el Señor. Tú, ¿a quién le dijeron eso? Carcelero de Filipos, Cornelio, el soldado, a Noé, tú primero, tú, Josué, yo y mi casa, yo. Iglesias donde usted va, 80% mujeres, 20% hombres. ¿Por qué? Esas son las iglesias que mantienen equilibrio, ¿usted ha visto? Esa iglesia se da duro, 40 mujeres, 50% mujeres, 50% hombres. Mantenemos, entendemos.
Yo he hablado con muchos hombres. Está bien, su esposa está enfermita, déjela en casa, dígale que en 2 horas vuelve o en 3. Le da una sopita, le deja un té, unas pastillitas y le dicen 3 horas vengo, voy a ir a escuchar a Dios. ¡Me dejar sola! No, 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 no. A más le vale. ¿A quién le tienen miedo? Yo no sé si predicó Noé 100 años o 120 años antes de que ocurriera el diluvio. No lo sé. La Biblia tampoco lo dice. Pero en lo que a mí respecta, no considero que esto sea relevante para el desarrollo de mi vida espiritual. Lo que sí sé que es esencial y que traerá beneficio a mi generación y que nos permitirá vencer a una generación impía es ser hombres como Noé. Eso sí sé. Génesis capítulo 6, oiga esto, versículo 9. Génesis 6, 9. Terminemos. Génesis 6, 9. Yo quiero ser un Noé. Y la pregunta es, ¿alguien quiere ser el nuevo Noé? Oiga lo que dice. Y estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Ustedes tienen hijos, yo ya estoy pensando en nietos. Yo tengo nietos ya. Yo estoy pensando en lo que le van a enseñar a mis nietos en las escuelas. En las escuelas están metiendo ideología de género, sexos, binarios y no sé qué, transespecies, transhumanismo. Puedes creerte perro, puedes creerte hombre, puedes decidir tú mismo tu sexo. Eso van a recibir mis nietos. Yo estoy preocupado por eso. Pero Noé se preocupó por eso. Pero él fue varón justo. Él y todas sus generaciones. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y Dios caminó con él. Todo el mundo quiere ver lo que vio el centurión, pero nadie quiere hacer lo que hizo el centurión. Todo el mundo quiere ver lo que vio Noé, pero nadie quiere hacer lo que hizo Noé. Recapitulemos. Hizo todo conforme Dios le mandó. Caminó en temor. Influenció a su círculo más cercano, que es su familia. Yo sí creo algo. Cuando un hombre no puede influenciar en su propia casa, algo está muy mal. Algo está muy mal. Porque ahí hay un desorden. El hombre tiene que influenciar su propia casa, empezando por la esposa. Luego las nueras. Luego los nietos. Empecemos a crear un altar. Póngase de pie ahí, por favor. Reflexionen esto un segundo. ¿Cómo será aquel día? ¿Cómo será aquel día? Yo no quiero que ninguno de mis hijos se pierda. Yo no quiero, Señor. Permíteme ser influencia para mi casa, Dios. Hazme un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Y que eso yo lo pueda transmitir a mis hijos. ¿Qué tal si los hombres salen de su silla un segundo? Quiero orar por ustedes. Vienen aquí adelante y dicen, yo seré el próximo Noé.